la grabación de la sesión. Listo, muchachos. Bueno, tenemos dos evidencias para hoy, que es el cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y sobre el trabajo. Y otra evidencia a desarrollar, que es la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Esta primera que vemos acá es una evaluación, es un cuestionario que nosotros vamos a desarrollar. ¿Y por dónde lo vamos a revisar? Ya todos me imagino que sí saben, ¿cierto? De todas maneras vamos a ingresar acá. Como son cuestionarios o evaluaciones, entonces este es el modo aprendiz, así es como ustedes visualizan la plataforma. Vamos a ingresar a evaluaciones. Aquí vamos a observar el cuestionario que nosotros debemos desarrollar, ¿cierto? Cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en contexto ambiental. ¿Qué hacemos? Le damos sencillo, le damos ver evaluación, se abre otra ventana en el cual nos va a mostrar el tiempo, número de preguntas, el número de intentos permitidos, ¿cierto? Es uno. Pero vamos a ver si el cambio de este número de intentos, si más bien le damos unos 3 intentos para que no queden tan colgados, digámoslo así. Pero viendo esta sesión y revisándola, yo creo que es suficiente con un solo intento porque de seguro van a encontrar todas las respuestas a este cuestionario. Aquí están las preguntas y la idea es en una hora, tienen bastante tiempo, son 10 preguntas muy sencillas. Creería yo que voy a hablar un poco sobre ellas, entonces de igual manera en el material de formación pueden encontrar, en el contenido del curso pueden encontrar todo lo referente al cuestionario y a los temas que vamos a tratar en estos momentos. ¿Listo? Entonces ya sabemos, entramos por evaluación y podemos encontrar el cuestionario a presentar. De igual manera, para la presentación, la segunda evidencia, que es la presentación de estrategias, ¿cierto? En este caso sí vamos a entrar por evidencias y buscamos, yo normalmente, si ustedes, bueno, en el contenido del curso lo van a encontrar, como es una evidencia que todavía la tenemos al día, vamos a encontrar el contenido del curso, pero yo siempre les instruyo para que entren por la parte de evidencias y busquen la evidencia correspondiente a, a revisar. Actividad de proyecto 7, ¿cierto? Y en las guías encontramos cada una de las actividades que vamos a desarrollar con las evidencias que vamos a presentar. Y el material de formación, aquí vamos a encontrar todo el material de formación de esta actividad de proyecto. ¿Listo? Documentos, documentos interactivos, ¿cierto? Aquí encontramos los fundamentos de medio ambiente y seguridad en el trabajo, la legislación de medio ambiente y seguridad en el trabajo. De igual manera, si quieren profundizar más, pues no es de más, es pues empezar a pues, revisar a través de la web. Podemos encontrar un resto de materiales de formación, materiales de ayuda y de apoyo que nos sirve para poder desarrollar esas actividades. Sé que van a encontrar actividades ya desarrolladas porque esto es lo que hay por internet. Hay muchas evidencias ya desarrolladas y siempre les pido que pues, tratemos de desarrollar esas evidencias con el mayor eh, ética posible, no, porque se ha presentado muchos casos que entregan muchos trabajos igualitos, solamente lo que hacen es cambiarles el nombre, pero, pero es necesario, son actividades que creo que son muy chéveres de desarrollar, muy sencillas, muy entendibles y no habría necesidad de poder copiar esta información. Entonces, no, nada muchachos, el material está acá, podemos encontrarlo, muy sencillo, muy fácil y el cuestionario es muy sencillo, se los aseguro, es muy sencillo. Si vuelven y repiten esa sesión que vamos a dictar en el momento, van a poder responder sus actividades o las preguntas. De igual manera la presentación, ahorita más adelante les explico cómo desarrollarla, también es fácil eh, y, y muy sencilla de presentar. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema en sí. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
Nuestra agenda correspondiente a hoy pues es una bienvenida, una presentación o un recorderis para los que no me conocen. Vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de seguridad y salud, fundamentos del medio ambiente. Vamos a hablar sobre, bueno, el desarrollo del cuestionario va incluido toda esa parte de los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, igualmente los fundamentos medioambientales. Y la presentación sobre estrategias para la prevención pues también va incluido en estos temas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Y al final, si tienen alguna duda o inquietud, vamos a desarrollar un espacio de dudas y preguntas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa Magmajo. Soy un instructor transversal encargado de la parte en seguridad y salud en el trabajo. Siempre le recalco a todos mis aprendices los medios de comunicación en los cuales pueden hacer llegarme cualquier duda o inquietud. Y todos los días, constantemente soy activo con ese correo, el ronsosa@micena.edu.co, a través de los foros también y a través de los chats institucionales. Pero todos los días siempre lo tengo activo. Los foros los reviso todos los días, constantemente, en el foro de dudas y inquietudes y el chat institucional. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, muchachos. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar sobre los fundamentos en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Creo que ya les he hablado mucho sobre este tema, pero no es de más profundizar, tenerlo claro. A veces uno deja de practicarlo, escucharlo o leerlo, entonces siempre tiende a olvidarse. Entonces, el sistema de gestión en seguridad en el trabajo, pues es un desarrollo, ¿cierto? Es un desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y tiene como objetivo principal en anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La aplicación de un sistema de gestión en seguridad en el trabajo tiene como ventajas la mejora del ambiente del trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, ¿cierto? La disminución de las tasas de ausentismo y por algunos tipos de enfermedades o reducción de la tasa de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo. Muy bien. Entonces, hay dos definiciones muy importantes y nosotros creería yo que la escuchamos todos los días, ¿cierto? Y es peligro y riesgo. Cuando se dice que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacerle daño a las personas o puede ser a bienes o algo en el entorno, ¿cierto? El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea también, o insegura o negligente en la que manejamos o interactuamos con ella, ¿cierto? Y el riesgo pues es esa probabilidad de que un peligro se materialice, o sea, es decir, que le genere daño a las personas, a los bienes o al entorno. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa o practicando algún deporte, ¿cierto? En cambio, el riesgo, en cambio, es el resultado de no tomar esas medidas necesarias para minimizarlo. ¿Bien? Entonces, como para recordar, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal o un daño, ¿cierto? Mientras que el riesgo es esa probabilidad de un futuro daño, tanto a las personas, a un bien o al entorno, ¿cierto? Ejemplo de peligro y riesgo. El peligro sería un piso en mal estado y el riesgo sería la caída que produce una fractura, ¿cierto? Por ese piso en mal estado. Muy bien. Bueno, los peligros y riesgos pueden ser de tipos biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. De los aprendices que estamos aquí conectados, ¿con cuáles de estos se identifican? Andrés, Juan o Mario.
Diría que, diría que el físico, bro. ¿Qué? El ruido intermitente o iluminación, o tenemos las vibraciones, presión atmosférica, ¿en qué trabaja? ¿Con quién hablo? Yo, Mario, sí, ¿en qué trabajas? ah, no, yo soy desarrollador. Desarrollador, Sí, señor. perdón, desarrollador de software, Sí, de aplicaciones móviles. aplicaciones móviles, perfecto. Exacto. Y creo que diría yo que el físico tiene mucho que ver en la parte de iluminación, las pantallas, ¿cierto? O muy importante la parte de los biomecánicos, que son las posturas prolongadas, ¿cierto? Se presentan mucho cuando trabajan mucho tiempo sentados, ¿cierto? Muy bien, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar los peligros y riesgos que se presentan en el trabajo, en la casa o en el andar diario, ¿cierto? Pues es a través de esta herramienta de gestión de análisis de riesgos llamada la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la cual nos sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación puede ser de un proyecto o de un área en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Cómo desarrollarla? Pues la idea es primero priorizar los riesgos, o sea, identificarlos, evalúa la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos riesgos, ¿cierto? Así como el impacto, lo que puede causar. Y la idea también es representar gráficamente todos esos riesgos que se han valorado previamente para poder tener una claridad sobre ello. Eh, Normalmente se utiliza la GTC 45 como guía para la creación de esta matriz y debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. Por consiguiente, se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa, ¿cierto? O cuando se presenten cambios en los procesos o en las instalaciones o en las máquinas o en los equipos. Entonces, debe ser de actualización constante si se presentan alguno de estos puntos mencionados. Muy bien. Recordemos que tocamos un punto importante en el riesgo y hablamos sobre qué es la probabilidad de ocurrencia de una exposición o evento peligroso, ¿cierto? Entonces la exposición es una situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Y estas exposiciones pueden ser de manera continua, frecuente, ocasional o esporádica. Cuando la exposición es de manera continua, pues la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante una jornada laboral. Cuando hablamos de ocasional, pues la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral o por un periodo o tiempo corto, ¿cierto? Entonces, y esporádica, pues hablamos de situación de exposición, se presenta de manera eventual. Importante. El tiempo de exposición que nosotros tenemos en ciertas actividades. Muy bien. Dentro del peligro existen unos actos, los cuales son comportamientos que podría dar origen a un accidente o un incidente, ¿cierto? Estos actos son llamados actos inseguros o subestándar. Esos actos inseguros o subestándar son esas omisiones o acciones que normalmente en general serían comportamientos que cometemos nosotros como trabajadores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Algunos ejemplos de actos inseguros o subestándar pueden ser, ejemplo, realizar labores sin autorización, ¿cierto? O realizar la labor en condiciones de inseguridad o subestándar, que sabemos que algo no tiene las medidas, ni las mediciones, ni las señalizaciones correspondientes, pero aún así lo vamos a hacer, ¿cierto? O omitir las condiciones de peligro, simplemente no dar aviso a las condiciones, cuando vemos que una máquina está en mal estado y está funcionando mal. Utilizar elementos, equipos o máquinas de trabajo sin los dispositivos de seguridad o en mal estado.
hacer bromas en lugares críticos del trabajo o realizar ajustes manuales sin conocimiento de la herramienta y equipos a utilizar, ¿cierto? También sería uno, yo voy a meterle mano a esto, pero yo no sé cómo se arregla, pero vamos a meterle mano. Adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de carga. Yo tengo una máquina para levantar una carga, pero yo no lo voy a utilizar porque pierdo tiempo, entonces voy a hacerlo con mi cuerpo y todo lo que se puede presentar. Y generar desorden en el lugar de trabajo. Esos serían algunos ejemplos de los actos subestándar, ¿cierto? O actos inseguros. También hablamos sobre las condiciones subestándar, ¿cierto? Son aquellas situaciones, en este caso, los actos serían comportamientos y en estas condiciones hablamos de circunstancias, ¿cierto? Que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores sin o con escaso control y que pueden generar accidentes, ¿cierto? Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar. Entonces, las condiciones subestándar por lo general suelen ser fácilmente visibles para la investigación o investigador de un accidente o encargado de la inspección, ¿cierto? Y algunos ejemplos que podemos encontrar de las condiciones subestándar o inseguras son, ejemplo, la falta de protección y resguardo en las máquinas de instalaciones, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me da un ejemplo de una condición subestándar que han encontrado o sea, con la cual se han presentado? ¿Ninguno? No, ninguno. Fallas en los sistemas de alarmas, desorden y falta de limpieza en lugares de trabajo. El desorden y la falta de limpieza no se han encontrado con ese. La escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. Los niveles excesivos de ruido, ejemplo, la iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que no alumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, ¿cierto? La falta de señalización de las zonas peligrosas, puede ser también la existencia de materiales como combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor, los pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, ¿cierto? Entre otros. O sea, no se ha encontrado con ninguna de esas condiciones. ¿Ni una? Los pisos son Sí, irregulares. de pronto yo creo que algo muy común es el desorden, ¿no? O la El falta de desorden, espacio. la falta de espacio, exacto. Perfecto. El ruido también, la contaminación auditiva. Eso es impresionante, eso se presenta. Esas condiciones subestándar o inseguros hay por todos lados. Y no, a veces no se identifican hasta que no suceda algún evento no deseado. Entonces, ¿cómo evitarlos? Entonces, tanto los actos como condiciones, todas las tareas o los puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de manera distinta, ¿cierto? Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo va en aumento, ¿cierto? Toda vez que se omite o no se consideren tres aspectos claves antes de ejecutar la actividad o labor y que son responsabilidad de ambas partes, o sea, del empleador y del trabajador. Recuerde muy bien, estimados aprendices, que no siempre es responsabilidad del empleador, ¿cierto? Nosotros como trabajadores también debemos ser conscientes que si encontramos o si evidenciamos una condición subestándar, un acto inseguro, pues ahí estamos jugando un papel importante. Muy bien, sobre todo cuando son actos inseguros, cuando tiene que ver mucho sobre la persona, sobre ese acto, ese comportamiento, nosotros somos muy responsables de eso. Y las condiciones tenemos que dar aviso a las empresas, al empleador, sobre qué condiciones se están presentando en los puestos de trabajo donde nosotros estamos laborando. Entonces, tres aspectos claves que debemos ejecutar antes de laborar, de empezar a trabajar. Desconocimiento del cómo ejecutar la labor. Si nosotros tenemos desconocimiento de cómo se ejecuta nuestra actividad, de seguro va a suceder algo no deseado. La falta de formación, capacitación y o entrenamiento. La falta, escuchen muy bien, de concienciación y sensibilización, ¿cierto? De
las actividades que estamos desarrollando, o sea, la baja percepción al riesgo. Entonces, para evitar la ocurrencia de esos eventos, es necesario que la organización de la empresa, con el compromiso y responsabilidad de nosotros como trabajadores, ataquemos esos 3 puntos muy importantes que acabé de mencionar, ¿cierto? De una manera proactiva, por ambas partes. A veces uno dice, no, pero es que la empresa no me da esto, la empresa no me da esto, pero uno como trabajador debe ser consciente de que si tenía ese conocimiento y puede evitarlo, sería ideal y no hacerse daño uno mismo, porque eso es impresionante. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva esas condiciones o actos inseguros, cierto? Nos lleva a los accidentes, a los incidentes o enfermedades laborales. Por eso, la importancia y desarrollo de la matriz que se mencionó anteriormente se desarrolla con el fin de evitar y controlar esos tipos de condiciones no deseados como son los accidentes y enfermedades laborales e incidentes, ¿cierto? Enfermedades laborales, pues es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña, ¿cierto? Nosotros como trabajadores en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Cuando decimos obligado es porque nuestro empleador nos asignó unas funciones que nosotros deberíamos cumplir como trabajador, ¿cierto? Entonces debemos cumplirlas, pero se presentaron algunas condiciones asociadas que nos llevó a una enfermedad laboral. Esa es una enfermedad laboral. Si se presenta en el trabajo, ¿cierto? En el desempeño de sus funciones. Muy bien. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Muy bien. Eso es un accidente de trabajo. Si yo estoy en mi casa, estoy en una parrilla, se me cae un pedazo de carbón o aceite y me quemo, eso ya no es un accidente de trabajo, eso sería un accidente común, ¿cierto? Entonces los accidentes de trabajo es todo lo que se produzca o sobrevenga a causa o con ocasión del trabajo. Muy bien. Y los incidentes de trabajo, según la resolución 1401 del 2007, se define como suceso repentino en el curso del trabajador o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o hubo la pérdida del proceso. Entonces, un incidente ocurre por las mismas causas que se presentaron los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas o en la propiedad o al proceso o al ambiente, ¿cierto? Entonces un incidente es una alerta que es necesario atender porque más adelante si no se aplicó un control sobre ese suceso, podría presentarse más adelante una lesión y ahí sí ya no sería un incidente, sino un accidente laboral. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de un incidente por lo menos es casi me caigo porque el piso estaba resbaloso, ¿cierto? El vehículo se pasó el semáforo en rojo, pero no se estrelló, ¿cierto? El ladrillo cayó desde el tercer piso y me pasó cerca de la cabeza el trabajador y no me golpeó, ¿cierto? Entonces, esos son los incidentes. Entonces uno ya dice, bueno, el ladrillo se presentó ese incidente, casi me golpea, ¿qué vamos a hacer para esto? Para que no vuelva a pasar, porque no conté con esa suerte. Más adelante y ahí sí va a suceder un evento no deseado. Entonces los incidentes son ese casi sucede, casi me pasa, casi. Pero debemos atacarlos bastante porque pueden más adelante suceder eventos no deseados. Muy bien. Aquí ya podemos ver el diagrama completo del sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿cierto? El sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo es una disciplina que trata
de prevenir lo que son las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, ¿cierto? Y consiste en el desarrollo de un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua. Escuchen muy bien, mejora continua, lo cual incluye lo que son las políticas, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría, las acciones de mejora, ¿cierto? Con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud, ¿cierto? Tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajador, que conlleve a una promoción y mantenimiento del bienestar, tanto físico, mental y social. En este diagrama lo explica todo el sistema de gestión de seguridad y el trabajo. Hablamos de mejora continua. Yo creo que la mayoría hemos escuchado que es mejora continua, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Ok. Bueno, muchachos, la mejora continua es este ciclo o es un sistema, una herramienta muy importante que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplica constantemente, ¿cierto? La mejora continua es la fase en la que cierra el ciclo de implementación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, allí no termina. Pues por lo contrario, el mejoramiento continuo es una constante que puede mantener toda la organización o la empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas y correctivas, como lo hemos venido mencionando. O sea, si se presenta algún incidente, pues ¿qué hacemos? Buscamos cómo mejorarlo para que no se vuelva a presentar. ¿De qué nos sirve la matriz de riesgos, de la matriz de identificación de peligros? Pues para revisar y si se presenta un inconveniente, pues volver a actualizarla y poder ejecutar las mejoras posibles para que este evento no deseado se presente, ¿cierto? Entonces el ciclo PHBA o el ciclo de Emil, entonces es un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los pasos mencionados, que es planificar, hacer, actuar y verificar. Muy bien. Importante esta herramienta. Herramienta muy importante en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, lo mencionamos, que son las capacitaciones, ¿cierto? Una de las responsabilidades de los trabajadores en conformidad con la normativa legal vigente consiste en participar en la actividad de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Por su parte, el empleador debe desarrollar un programa que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo. Yo como empleador debo mostrarlos a los trabajadores cuáles son los riesgos que se pueden presentar en las áreas de trabajo en las que ustedes están laborando actualmente, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, herramientas para la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos en la responsabilidad de los trabajadores. Importante, procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir las normas, reglamentos, instrucciones, ¿cierto? Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en la actividad de capacitación y participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La comunicación es una de las herramientas también muy importantes. Participar en actividades que se comuniquen con relación a la seguridad en el trabajo, comunicar sus inquietudes, importante, no quedarnos callados, informar aportes o ideas que pueden beneficiar. Normalmente el responsable puede que no esté viendo algunos inconvenientes que se estén presentando en las áreas del trabajo. No hay mayor observador que el propio trabajador que esté en su área, ¿cierto? Con mayor conocimiento de lo que se puede presentar. Entonces
los trabajadores tienen un papel muy importante para formar o dar ideas que pueden beneficiar a la gestión de seguridad en el trabajo. Muy bien, recibir, documentar y responder adecuadamente las comunicaciones, garantizar que se debe conocer o que se dé a conocer el sistema de gestión, disponer los canales que permiten recolectar inquietudes, ideas y aportes. Yo he visto que las buzones de sugerencias no se utilizan mucho, hay unas empresas que sí son muy serios con esto, hay otras que uno va y revisa y esos buzones de sugerencias ni siquiera revisan los documentos, están ahí, no hay una revisión constante. La verdad es que la mayoría, creería yo, de empresas que no utilizan esos buzones de sugerencia, pero son importantes porque ahí están todas las ideas de los trabajadores, ya que a veces los trabajadores tienden ese miedo a poner su información o dar información porque creen que lo van a tener entre ojos y no va a seguir adelante con su trabajo. Más de unos tienen esas ideas, pero no son así. Prevención y preparación y respuesta ante emergencia, importante, identificar todas las amenazas que pueden afectar a la empresa, identificar los recursos disponibles, valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, un plan de emergencia en todas las empresas es importante, la asignación de recursos con responsabilidad de la alta dirección, la realización de los simulacros es importante, una vez al año con participación de todos los trabajadores, conformar y capacitar, entrenar y dotar las brigadas de emergencia, importante. Estar en la participación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales también, identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión, informar los resultados que se presentaron a los trabajadores directamente relacionados, informar a la alta dirección sobre los ausentismos laborales e incidentes, accidentes de trabajo. No es que la alta dirección tenga conocimiento sobre lo que está pasando. Es importante alimentar el proceso y revisión, ¿cierto?, que se haga la alta dirección. Muy bien. Derechos de los trabajadores, atención inicial de urgencia, importante. Los gastos de traslados en condiciones normales y necesarias para la prestación de los anteriores servicios, los subsidios por incapacidad temporal, los auxilios funerarios, pensiones de sobrevivientes, los deberes, así como se tienen derechos, se tienen deberes. El deber procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz y completa, ¿cierto?, del estado de salud en el cual se encuentra, cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones de los programas de salud, de seguridad en el trabajo, participar en la prevención de los riesgos a través de los comités paritarios en seguridad en el trabajo o vigilancia ocupacionales. Muy bien, hasta ahí la parte de herramientas y fundamentos en seguridad en el trabajo. Vamos a entrar a instalarse un poco sobre la parte o definiciones y conceptos medioambientales, ¿cierto? Y algunas estrategias. Acabé de nombrar muchas estrategias que podemos tener en la parte de seguridad y sobre el trabajo. Ahorita vamos a hablar sobre unas definiciones medioambientales y algunas estrategias que se utilizan en algunas empresas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es medio ambiente? Andrés, Juan o Mario, ¿algún concepto de medio ambiente? Es como el espacio que nos rodea, así los organismos que tenemos a nuestro alrededor. Perfecto, sí. Muy bien, es ese espacio en el que se desarrolla la vida, ¿sí?, de los distintos organismos y su interacción, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué es gestión ambiental? Bueno, entonces la gestión ambiental es esa parte de la gestión empresarial, ¿cierto?, que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, con el fin de contribuir a su conservación, ¿cierto? Entonces podemos ver que la gestión ambiental deben ir responsabilidades
funciones de planificación, ejecución y control, debe presentarse una estructura organizativa, debe haber unos procesos que velen por el cuidado del medio ambiente, unos procedimientos y esas prácticas y recursos para determinar y llevar a cabo las políticas ambientales de la empresa, ¿cierto? Entonces las organizaciones juegan un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente, ya que esas acciones, como la prevención de la contaminación, en evaluar el impacto de sus actividades, de productos y procesos con enfoque de ciclo de vida, e intervenir a través de las buenas prácticas ambientales, estrategias de producción más limpias sobre sus emisiones, residuos y vertimientos, ¿cierto? En marco de la sostenibilidad que garanticen la conservación de la biodiversidad, la disminución de las huellas ecológicas y la incorporación de criterios de mejoramiento continuo. Entonces, hay varias definiciones importantes que debemos tener en cuenta. Ejemplo, la ecología. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. También podemos encontrar la biodiversidad, que es la diversidad de especies vegetales y animales que viven en espacios determinados. Ojo, aquí hay varias preguntas del cuestionario, ¿cierto? También podemos encontrar lo que es el ecosistema, que es un sistema biológico constituido por una comunidad tanto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Muy bien. Importante, la huella ecológica, para los que no conocen, es una herramienta, es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo, o sea, es decir, es la capacidad de tierra medida en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción de la tierra o planeta que se corresponde, ¿cierto? Entonces lo que hace es analiza los patrones de consumo de recursos y la producción de desechos de una población determinada. Perfecto. También preguntas de cuestionario de servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. O sea, los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales, ¿cierto? Tenemos acá servicios culturales, servicios de regulación, servicios de aprovisionamiento y los servicios de sostenimiento. Muy bien. Entonces, hablando un poco sobre lo que es el medio ambiente y el sistema de gestión ambiental, encontramos dos puntos muy importantes que son los aspectos e impactos ambientales. ¿Alguien me puede decir cuáles son los aspectos con sus propias palabras? ¿Y uno? Bueno, esos aspectos ambientales son esas partes resultantes, escuchen muy bien, son esas partes resultantes de una actividad, de un producto o servicio, que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alguna alteración o una modificación. ¿Cierto? Ejemplo, si yo estoy produciendo, digamos, un ejemplo ahí hipotético, una cantidad no sé, de relojes. El reloj puede que genere unos desechos, ¿cierto? Esos desechos, ¿cómo van a ser tratados? Esos residuos o esas partes resultantes, de igualmente el mismo producto como tal, esa parte resultante de esa actividad o producto, cuál es su trazabilidad o la vida o el fin de su vida útil, cómo se va a tratar, ¿cierto?
esos aspectos y que lo que hacen si no se tiene ese trato correspondiente. Pues aquí entramos a hablar sobre esos impactos ambientales, los cuales son ese cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado total o parcial de estos aspectos ambientales de una organización o de un proyecto que se esté ejecutando, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de causa y efecto, ¿cierto? La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente impacto ambiental es el efecto obtenido por los resultantes de esa actividad, producto o servicio. Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluar esos impactos ambientales? Pues la ventaja de evaluarlo es predicción de impactos positivos y negativos de una determinada acción, ya sea sobre el medio ambiente o sobre la sociedad. La idea es que proporciona flexibilidad para estudiar los efectos ambientales de una acción concreta o determinada localidad y hace posible aplicar medidas correctivas ajustadas a una situación dada, ¿cierto? Optimizando el uso de los recursos usados. También esta evaluación contribuye al uso eficiente de los recursos, pueden ser públicos y privados, puesto que se analizan las alternativas de acción que evitan o disminuyen esos impactos en el medio ambiente. Acciones de prevención, mitigación y corrección, compensación ambiental, ¿cierto? Tenemos medidas de manejo ambiental, como son las medidas de prevención, las medidas de mitigación, medidas de corrección y medidas de compensación. Cuando hablamos de medidas de prevención, pues encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos. Cuando hablamos de mitigación, son esas acciones a minimizar ya los impactos y efectos negativos, ¿cierto?, presentados. Corrección, acciones a recuperar, que ya se presentó el daño, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. Y cuando hablamos de compensación, pues son esas acciones dirigidas a resarcir y retribuir lo que es a las comunidades o a las regiones o a las localidades afectadas por esos impactos o efectos negativos que se presentaron. Muy bien. Por eso es importante el sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Están integrados con la actividad de gestión general de la organización, en los que se incluyen todos los aspectos que tienen repercusión en el medio ambiente. Las empresas deben saber cuáles son esos efectos, esos impactos que pueden generar daños al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, basado en la norma, la ISO 14001 facilita que una organización controle todas sus actividades, ¿cierto?, de servicios, pueden ser de servicios o productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generen en su operación. Su objetivo es identificar y controlar aspectos e impactos ambientales, lograr una política ambiental que se cumpla. Normalmente a veces las políticas están solamente de papel y de igual manera los objetivos y metas a cumplir, los requisitos legales, definir principios y responsabilidades ambientales, establecer las metas de corto, mediano y largo plazo, designar recursos y responsabilidades, definir y documentar las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Muy bien. Algunos programas ambientales que manejan las empresas: ahorro y uso eficiente del agua, gestión integral de residuos sólidos, programas de formación y capacitación, orden de aseo, de mantenimiento preventivo, gestión ambiental de transporte, ahorro y optimización de recursos, el programa de control de contaminación, que son vertimientos, emisiones y ruido, ¿cierto? Se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados, a la priorización y a la evaluación, y deben ser definidos de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Importante. Las buenas prácticas ambientales es uno de los instrumentos para la mejora del medio ambiente de una empresa y son un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo así una relación amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, una de esas tenemos el consumo racional de energía, igual manera el ahorro de agua, ¿cierto? La gestión de los residuos generados, mantenimientos preventivos. Muy bien.
Mejora continua y ambiente, importante, las acciones correctivas, aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar. Acciones preventivas, pues la acción para eliminar la causa de una posible no conformidad a otra situación con potencial no deseada, ¿cierto? Cuando se toman acciones correctivas, pues cuando hay un incumplimiento de la legislación, incumplimiento de otros requisitos, quejas de la comunidad, no conformidades, ¿cierto? Cuando se toman acciones preventivas, pues tendencias favorables de indicadores, modificación de las normas, se presentan incidentes o accidentes. Muy bien. Bueno, estimados aprendices, Andrés, Mario, entonces tenemos una evaluación a presentar, ¿cierto? Que es el cuestionario que las mostré, ¿cierto? El cuestionario que es la evaluación de 10 preguntas. Y la otra evidencia que es una presentación, ¿cierto? Un momento. Sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Esa presentación, ¿tiene alguna duda de cómo se desarrolla? Eso le iba a preguntar, instructor, que si, cómo se puede presentar esa presentación, si en Prezi o PowerPoint, o hace un video grabado poniendo Bueno, nosotros. perfecto. Entonces, la presentación pueden hacerlo en en PowerPoint o pueden hacerlo en Prezi, ¿cierto? La idea es que ustedes lo desarrollen con la herramienta de, de su interés o esas herramientas que hay en PowerPoint. Ustedes pueden grabar la presentación. Ustedes entran a PowerPoint, desarrollan sus diapositivas sobre esas estrategias que vamos a presentar. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una introducción. No necesariamente tiene que aparecer ustedes. Lo importante es que aparezca la voz en off, que son ustedes hablando, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en YouTube, hay muchos ejemplos de cómo desarrollar la presentación. Pero yo siempre le digo que la herramienta más fácil que nosotros manejamos es la PowerPoint. O si ustedes manejan Prezi a la perfección, la pueden desarrollar. No pasa nada. Entonces es hablar, ir haciendo la presentación como si, es más, como si ustedes fueran los instructores, así como yo lo estoy en ese momento, lo estoy haciendo. Y cargo el videito o el documento con la voz en off de ustedes, hablando sobre lo que están presentando y lo montan como monta una evidencia cualquiera. Oh, ok, muchas Sí, gracias, instructor. es algo así sencillito. La idea es que pues, entre más largos pues, va a ser mucho más pesado la presentación, pero es esas estrategias, las estrategias de prevención y control de esos impactos ambientales, accidentes o enfermedades. Hablamos de muchas acá que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces, sencillo, vuelvan a revisar el video, esa sesión, que de seguro van a encontrar todas las respuestas al cuestionario también que van a presentar. Si tienen alguna duda o inquietud, no, no duden, valga la redundancia, en comunicarse conmigo. Pero tiene mucha ayuda a través de la red o a través del internet. Pueden encontrar de cómo desarrollar la presentación. PowerPoint siempre les digo, ustedes revisan bien, PowerPoint hay un botoncito en el cual dice grabar y ustedes pueden ir presentando lo que tienen en PowerPoint e ir hablando sobre lo que están presentando y cargan y la guardan y cargan el documento a la evidencia. Pero como ya les dije, ustedes son personas que tienen bastante eh, carretera o fogaje en ese tema de los medios, entonces pueden presentarlo en cualquier medio que conozcan. Bien. Bueno, estimados aprendices, es todo por el momento. Ya saben, cualquier duda, inquietud, aquí estoy para poder ayudarles. ¿Listo?
Entonces, que tengan Listo, feliz profe, noche, muchísimas gracias. que descansen y nos vemos la otra semana. Tenemos otra sesión, entonces nos veríamos la otra semana. ¿Perfecto? Ok, sí, señor. Bueno, hasta mañana, que tengan feliz noche y descansen. Igualmente, Feliz noche, instructor. igualmente. Muchas gracias.